Muy buenos días. Les traigo la mejor noticia del mundo. Una noticia que, bueno, que todos conocemos, pero el día a día, la urgencia, nos ciega y no nos permite pararnos en ella. Un fotograma... ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Ahí. Un fotograma de la mítica película Despertares. Esa no es la noticia. En ese fotograma estamos viendo al doctor Sawyer escuchando pacientemente, valga la redundancia, a su paciente Leonard Lowe, encarnado, como sabéis, por Robert De Niro. Le está diciendo que tenemos que contárselo a todos, con un periódico en la mano. Lo mejor es que lo escuchemos. Pues parece que es que no sale. Y esta mañana ha salido, ¿verdad? Esta mañana nos ha salido. ¿Lo pasamos? Señor Peláez. ¿Qué pone? Malas noticias. Todas malas. La gente se ha olvidado de lo que es la vida. Ha olvidado el milagro de estar vivo. Necesitan que se lo digan. Necesitan que alguien les recuerde lo que tienen y lo que pueden perder. Necesitan que les hablen de la alegría de vivir, del don de la vida, de la libertad de vivir, de la maravilla de la vida. Iré a Santiago, oh cintura caliente y gota de madera. Son dos versos del poema Son de Cuba, de Negros en Cuba, de Lorca. Esa gota de madera me recuerda a las noticias, precisamente. Me recuerda a la propia ciencia. Si no somos capaces de ordenar los datos, no seremos tampoco capaces de encontrar patrones. A Leonard le bastó estar 2 días despierto, después de 30 años, para encontrar el patrón recurrente de la mala noticia como dinámica habitual en los periódicos, como ya sabéis. Pero el poeta alude a la gota de madera... hace referencia con la gota de madera a ese instrumento de ahí, las claves. Realmente no son las claves las que reciben el nombre correcto, pues la clave hace referencia al patrón rítmico, en este caso al patrón rítmico del son cubano, que no os lo voy a tocar, porque yo parecería Alaska y los Pegamoides, en vez de un percusionista cubano. El caso es que cuando hablamos de patrones, a mí me vienen a la cabeza estos patrones, que yo creo que algunos de los que estáis aquí por la edad los recordaréis. Son los patrones de revistas de costura, ¿verdad? El burda, ¿quién recuerda el burda? Mucha gente recordará el burda. Esos pliegues enormes, ¿verdad? Así, en los que en un mismo papel nos encontramos una camisa para la abuela, un pantalón corto para el pequeño, 2 pares de calcetines, una saqueta para papá, etcétera. Y eso, señores, eso para mí, el patrón del burda, es aprendizaje por descubrimiento y no lo que nos enseñan hoy muchos gurús de la educación. Bueno, seguimos con Lorca. Y cuando quiere ser Medusa el plátano, iré a Santiago. Medusa. Denle la vuelta a un racimo de plátanos y nos encontraremos con algo parecido a la cabeza de Medusa. Por eso habla Lorca, del plátano y Medusa. Bueno, pues como nos enseña Operador Nuclear, el plátano ya saben que es radioactivo, por esa pequeña cantidad de potasio 40 que alberga en su interior. Resulta que el potasio del plátano, parte de ese potasio se va desintegrando en calcio, se va convirtiendo en otro átomo, ¿verdad? Conocemos ese patrón porque lo hemos ido estudiando a lo largo de la historia de la ciencia. Pues resulta que ese calcio es el mismo calcio que encontramos en las piedras, ¿no? En los cálculos de los riñones, por ejemplo. Bueno, pues lo que le ocurre al potasio, es que sufre una desintegración beta negativa, en la que un núcleo de ese elemento escupe hacia el exterior un electrón. En ese proceso lo que está pasando es que a un neutrón le da un siroco y se convierte en un protón. Es decir, tiene un protón nuevo. Y un elemento, cuando tiene un protón nuevo, se convierte en el siguiente de la tabla periódica. Es decir, el potasio se convierte en calcio, perdiendo un electrón. ¿Y qué quiere que os diga? Lorca tenía un poquito de razón, permítanme la licencia poética, pero el plátano, potasio, se convierte en las desafortunadas víctimas de Medusa, calcio. Bueno, ya que hablamos de cálculos, ¿no? Podemos hablar también de los cálculos dentales, los odontolitos. Esto me da un poquito de pie para hablar, por ejemplo, de la pasta dentífrica, que sabemos que lo usamos para evitarlos, ¿no? Y en concreto del flúor. También hay un radioisótopo del flúor muy importante, que es el flúor 18. Al flúor 18 le ocurre algo muy parecido que al potasio, pero con una diferencia maravillosa que nos puede salvar la vida. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, el núcleo del flúor 18 no pierde un electrón, no emite un electrón. Lo que emite en esta ocasión es un positrón,
que es la antipartícula del electrón. Bueno, en este caso se convierte en otro átomo, en otro elemento que sería oxígeno. Claro, si al ganar un protón el elemento se convierte en el elemento siguiente de la tabla periódica, pues al perder un protón se convertirá en el elemento anterior, en el oxígeno. Y con la rosa de Romeo y Julieta iré a Santiago. Hay amores que matan, hay amores que queman y matan, como el amor explosivo entre el electrón y el positrón. Cuando se encuentran, desaparecen y se convierten en dos fotones que sabemos medir y, patrones de la naturaleza, portan una energía de 511 kiloelectronvoltios. Eso que tenéis ahí a la derecha es una molécula de glucosa. A esa molécula de glucosa se le ha quitado un OH y ha sido sustituido ese radical por un átomo radioactivo de flúor 18. Y con eso tenemos un radiofármaco, el radiofármaco llamado fluorodesoxiglucosa, FDG para los amigos. El caso es que, ¿qué ocurre con esa molécula? ¿Para qué nos sirve esa molécula? Le preguntamos a Lorca, que nos va a responder de nuevo con el mismo poema. El mar ahogado en la arena, iré a Santiago. Ahogada, atrapada, preso de la fosforilación. Así queda la molécula de glucosa tuneada con flúor 18 cuando entra en el metabolismo celular. ¿Preparada para qué? Para emitir ese positrón, lista para aparearse con el primer electrón que vea. No hay mayor libertad sin preguntar el nombre, la edad, la procedencia, la condición sexual, etcétera. Una especie de orgasmo de partículas en la que se producirán dos fotones, como hemos dicho, con una energía concreta, 511 kiloelectronvoltios cada uno. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Hemos aprendido a observar patrones, interpretarlos y usarlos para nuestro beneficio. Desde que aprendimos a medir, a distinguir el día de la noche y a medir los ciclos lunares, hoy hemos extendido todos esos patrones al funcionamiento mismo del mundo atómico. Y eso es lo que usamos en esta máquina, el PET, la tomografía de emisión de positrones, en la que se utilizan esos positrones provenientes de la desintegración beta de la fluorodesoxiglucosa. Perdón. Miren, el día en el que le van a hacer un PET, decenas de personas trabajan para usted. En un sincrotrón preparan la FDG que algún sanitario le proporcionará y esperará un rato a que entre en el metabolismo celular. Una vez que ya esté en el metabolismo celular, le introducirán en el PET y esperarán a que se emita el positrón. Se encontrará con un electrón cercano y un detector llamado centelleador nos dirá de dónde proviene de dónde provienen esos dos fotones. Y gracias a unas matemáticas complejas, a la programación y a la combinación con rayos X, tendremos coloreadas en una imagen las partes chungas. Y si lo hemos detectado a tiempo, la buena noticia, la mejor noticia del mundo es que podremos actuar antes de que sea tarde. Bueno, y eso es de lo que les hablo en mi libro Renglones torcidos de la ciencia. Cómo todas esas personas que están ahí y muchas más han contribuido sin saberlo para que tengamos una máquina tan maravillosa como la tomografía de emisión de positrones. Claro que quiero que compren el libro, evidentemente vengo aquí para hacer un poco de propaganda, y quiero que compren el libro porque, entre otras cosas, es un libro benéfico. Es un libro benéfico en el que recaudo fondos para la lucha contra el cáncer. Pero, como compartir es amar y quiero que compartamos, y me sobra tiempo, ¿verdad? Hombre del tiempo, que no es Viña, sino Guillermo, pues yo quiero compartir, pero compartir al son cubano. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Pero no me quitéis la música, hombre. No me fastidiéis el momento. Ah, eso no llega, no pasa nada. Hasta luego. No me quitéis la música.